Es cierto lo que dice Fabián en términos de que puede ser el medio articulador entre los ejes, pero es cierto, y ha sido así en términos de los proyectos que no tenían viabilidad para desarrollarlo porque no había ningún nexo conector con los procesos de comunicación, se planteaba que, bueno, y haciendo puntada. Entonces, ahí, en esta dimensión instrumental de la práctica del medio, se vinculaba con la licenciatura. ¿Por qué creo que eso está mal? Aunque ha sido lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, en varios proyectos, ¿no? Como decía, lo de la caca de los perros. Es decir, lo que tiene que ver con la licenciatura, ¿no? Además de desarrollar un trabajo instrumental en práctica en medio, es decir, de saber manejar los fierros o de escribir un reportaje o sacar fotos. Y aquí viene mi perspectiva en términos de la relación comunicación-cultura. Creo que la perspectiva que, digamos, está inscrita en esa solución de que el eje de práctica en medio, a partir de este tipo de proyectos, es decir, no tienen viabilidad en términos de comunicación, se conviertan en un trabajo terminal de licenciatura en comunicación al ser desarrollado como un producto mediático, tiene que ver con una concepción exclusivamente mediática de la comunicación. Y ahí es donde yo subrayo la relación entre comunicación y cultura. En América Latina, el viraje de la concepción de la comunicación centrada exclusivamente en la dimensión mediática se produjo en los años 80, es decir, ya corrió agua bajo el puente. La concepción hegemónica de la comunicación en América Latina hoy, la concepción hegemónica en el ámbito académico, es precisamente el corrimiento de los medios a las mediaciones y hoy a las hipermediaciones, donde el foco se pone en los procesos de comunicación, que son procesos de producción de sentido, producción social de sentido, y no en lo estrictamente instrumental. Desde esa perspectiva, insisto, que no Barbero como la cabeza visible de todo el proceso, pero que, insisto, en la perspectiva hegemónica del campo, si nos ponemos a revisarla, desde esa perspectiva no se puede pensar la comunicación aislada de la cultura, ni la cultura al margen de los procesos de comunicación. Es decir, la relación entre comunicación y cultura en América Latina se piensa como una relación necesaria, ¿sí? Indisociable. Y ahí vuelvo a práctica en medios, con lo que empecé. Es decir, ¿qué es lo que hace distintiva la práctica en medios en el marco de la licenciatura de Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? Creo que precisamente esto de no concebirla como una perspectiva exclusivamente instrumental, es decir, de dominio de un determinado lenguaje, sino comprenderla en el marco de la densidad de los procesos de producción de sentido en términos de comunicación y cultura. Creo que, insisto, vuelvo al principio, el de haberle dado lugar meramente instrumental, es decir, resolvamos el problema de tenemos una idea de un estudiante que no se puede asumir porque el estudiante lo puede fundamentar, porque eso se inscribe como un trabajo terminal de una licenciatura en comunicación y cultura, pues pongámosle los fierros atrás. Y entonces nosotros creo que traicionamos la concepción de la perspectiva de práctica en medios que debería tener la licenciatura en comunicación y cultura, es decir, que rebase la dimensión instrumental. O sea, hay un más allá, y que tiene que ver con esta dimensión del sustento teórico que los chicos muchas veces no saben hacer, que no es un marco teórico, que tiene que ver con la fundamentación de las decisiones, y que me parece que hace un trabajo muy distinto a lo que pueden desarrollar en otras licenciaturas de comunicación, de periodismo, de medios en México. Entonces, desde esa perspectiva, creo, lo quería dejar apuntado. No sé si está grabado, pero bueno, después lo paso. Pero, aquí está grabado, hola. Pero lo quería dejar subrayado porque me parece que no querer entrar a la discusión implica, digamos, entrarle a leer, digamos, lo que hemos escrito durante los últimos 30 o 40 años. Y realmente encontrarle un sentido distintivo a nuestra licenciatura en el marco de 1000 licenciaturas más que hay en México. Es decir, bueno, sabemos que es muy popular la licenciatura en comunicación. Y al mismo tiempo subrayar qué es lo que nosotros no hacemos, ¿sí? Qué es lo que nos distingue de socioantropología, que eso me parece fundamental subrayar aquí. Es decir, bueno, desde esa perspectiva, ¿qué tenemos de distinto nosotros? ¿Qué hace de gestión cultural distinta a la gestión que hacen en arte y patrimonio? Bueno, ¿qué distingue nuestra perspectiva de la gestión cultural? Por supuesto que tienen vínculos, tampoco vamos acá a establecer una visión disciplinar, al contrario. Pero lo que estoy subrayando, insisto, es
no caer en una perspectiva centrada en lo mediático, que creo que no es la que está en la licenciatura, ni en una misión instrumental de la práctica en medio, que tampoco creo que es la que está en la licenciatura, ¿no? Porque, digamos, si no se convierte en una frustración constante, porque los chicos en 2 semestres no alcanzan a dominar tampoco un medio en términos instrumentales, es decir, bueno, le falta mucho, ¿no? O sea, falta tiempo, quiero decir, no alcanzamos a... Me parece que en su conjunto era eso. Ok, sigue Gabriel, cerramos ahí para que contesten los compañeros, después le vamos a darle la palabra. Sí, bueno, de la práctica de medios, lo que me hace interesante es precisamente lo que dice Marta, en tanto que seguir como el rol de los procesos de investigación, o sea, que la parte de investigación que venga después de discutir y demás, sea como no son procesos lineales, que de repente pueden haber muchos procesos de va desde las emociones, las intuiciones, las visiones, problematizaciones, etcétera, que te pueden llevar de un lugar a otro en la práctica real de la investigación. Entonces creo que ese tema es bastante interesante. Recordaba cuando trabajé en las intervenciones extranjeras en América Latina de la UACM, cómo, digamos, el mismo marco de hacer los programas de radio te llevaban a que, según la problemática que existía en cada país, te llevaba a utilizar distintas teorías, generar procesos de investigación complejos, según la información, las entrevistas, etcétera, que se iban dando. Que a veces puedes tener ya muy clara la teoría, la pregunta, el objeto, y llegar a casi a lo que quieres llegar, a que la misma realidad, la misma información te lleve a otro lado, ¿no? Que luego dices, bueno, el título lo voy a escribir hasta el final, ¿no? Hay unos que ya lo tienen al principio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso va a generar propuestas interesantes para generar una creatividad de cómo trabajar la investigación en el eje, ¿no? Con estas posibles múltiples líneas y procesos de investigación, ¿no? Que lo van a enriquecer mucho, y entonces se podría contar más o menos un poco alguna de esas estrategias que se desarrollan con una práctica concreta, pues sería interesante para enriquecer los trabajos. Ok, bueno, Rosario quería decir comentar algo. Relacionado con lo de los productos comunicativos, desde mi experiencia, cuando como en Cuautepec no tenemos la opción de profesores para dar las modalidades, pues trabajamos, como dicen, de todo en los seminarios, y entonces pues uno hace lo que puede realmente, porque yo no soy especialista de esto, pero dentro del punto que señala el estado del arte para armar el protocolo, pues bueno, vamos a intentar hacer un análisis de los tipos de productos similares a que quieres hacer. Y yo ahí lo que veo es también un vacío que creo que tiene que ver en cómo conciben los chicos el producto. Es decir, si el producto es esta construcción de sentido desde ciertos referentes donde quiero comunicar con esta modalidad algo, creo que no hemos hecho lo contrario, ¿sí? ¿Qué calidad de análisis de productos comunicativos han hecho para ver cómo está ahí plasmado una comunicación desde un significado, desde un sentido que lo elabora, lo concreta de esa manera? Yo creo que también sería un elemento para pensarse en términos de la modalidad, dónde queda, dónde cabe, qué herramientas dar, qué elementos para que ellos puedan observar el producto en su análisis, el proceso en el cual fue producido. Correcto, bueno. Queda Fernanda, no sé si con esa cerramos o con esa cerramos y pasamos a la respuesta. Bueno, solo era como en esta tensión que hablaba Jerónimo entre la comunicación y la cultura, el papel de los medios, como utilizar esa, digamos, esa discusión también, creo que va en una relación que yo creo que es lo que nos diferenciaría de socioantropología, y es como la dimensión del arte en la carrera. Yo creo que eso no se ha pensado muy claramente, ¿no? O sea, se habla de una preocupación estética, pero los estudiantes no tienen cursos de realmente donde aprenden, digamos, de teoría estética de los medios que van a usar y los lenguajes que van a usar, sino de una forma muy técnica, muy desde una profesionalización de la comunicación, digamos, en otro momento. Y me parece que justo como ese área transdisciplinar, de ese diálogo de la comunicación, la cultura y el ámbito artístico, creo que puede hacer como pensar como la carrera de una manera diferente, sin llegar como a esa instrumentalización de los medios, digamos, como simplemente como la técnica, ¿no? Que es un poco como se está dando también como por las condiciones que tenemos. Entonces, pues, era como poner un poco como ese punto ahí dentro de la pregunta, que también era como un poco a lo que yo me refería cuando hablaba, pues, como del papel, de la importancia del
el eje de práctica en medios. Entonces era como una segunda. Ok, bueno. Entonces pasamos a respuestas de los compañeros, primero del eje de práctica en medios, en el norte, sí. Bueno, les pediría que viéramos parte de la presentación, o sea, hacemos memoria de la presentación que hacen los profesores, porque ahí nosotros estamos dando cuenta de productos que tenemos como ideales, como modélicos de nuestro trabajo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar dónde aterriza todo esto, toda la operación de la licenciatura, aterriza en los estudiantes y habrá que ver si los estudiantes tienen que tener la aplicación de todos los conocimientos enciclopédicos, profesionales, teóricos, conceptuales, técnicos, etc. Y es obligatorio que los contengan todos, o de alguna manera existen partes donde profundizan y partes donde no profundizan. Si nos dedicamos a ver las partes donde no profundizan, vamos a seguir viendo carencias, ¿no? Entonces ahí creo que vale la pena empezar a ver, por lo menos para nosotros, que ustedes vean los productos, cómo se han fortalecido en este sentido. Seguramente históricamente hay muchos productos que no cuajaron, ¿no? Tenemos la naturaleza del mismo trabajo que implica a veces el desarrollo colectivo de los trabajos, ¿no? No podemos pensar un buen desarrollo de un documental sin que exista un acompañamiento. Tenemos tareas como la cámara, el sonido y la entrevista como tareas que realmente en el ejercicio, en la práctica, se tienen que separar, porque la calidad no se puede mantener por un solo sujeto. Entonces, en ese sentido, nosotros en el último tiempo hemos ido tratando de diseñar formas de estructurar proyectos de manera colectiva en casos específicos del documental, por ejemplo, porque realmente no podemos aspirar a un buen producto si no tenemos tanto un pensamiento conceptual, teórico, formal de ello, y después un ejercicio, una preproducción, ¿no? Una producción, una postproducción. Sí, seguramente pasan estos casos donde hay gente que desarrolla, se va a lo práctico, le interesa lo técnico, más que el desarrollo conceptual o que el desarrollo temático del trabajo. Sí pasa, y nos sigue pasando. Los chavos, tú les enseñas un botón para transformar la imagen a colores, posterizarla, darle un After Effects, meterle un filtro, y evidentemente les encanta, les llama la atención. Pero ahí valdría la pena que también revisaran que la técnica no, a pesar de que es una condición para realizar el trabajo, no es nuestra máxima preocupación. Sobre todo ahora con la digitalización, hay muchas herramientas que han facilitado técnicamente el ejercicio de trabajo. Editar en una manivela es muy diferente a editar en Premiere, en un Final Cut, etcétera. Editar fotografías en un Photoshop es muy diferente, mucho más fácil que meterse en un cuarto oscuro horas y horas, que evidentemente ya no lo estamos haciendo. Entonces, la operación técnica de los trabajos se ha facilitado bastante. Eso quiere decir que de alguna manera tenemos un mayor tiempo para el trabajo formal y narrativo de los trabajos, tanto en las materias como en el desarrollo de las cosas. Y sí, como menciona María Fernanda, tenemos un gran problema y un gran obstáculo, que es la condición de la infraestructura. Ahorita llevábamos, no sé, más de 4 o 5 años gestionando un presupuesto para actualizar o para darle mantenimiento a nuestros equipos, y eso nos obliga a tener mucho mayor cuidado del resguardo de los equipos. Eso evidentemente impacta sobre los chavos, obviamente crea malestares, pero si nosotros no tenemos unas administraciones que sean sensibles simplemente porque estudiaron otra cosa, porque tienen una visión burocrática, porque son de otra naturaleza productiva a la nuestra, obviamente cada vez hay que insistirles. Un equipo tiene una vigencia de 7 años, por ejemplo, y llevamos 8 años con el equipo. Entonces eso quiere decir que más de la mitad de nuestras cámaras están descompuestas, que buena parte de nuestro equipo no tiene mantenimiento, y sí salieron los presupuestos. Bueno, hoy o en estos 2 meses nos hemos dedicado a gestionarlo, y es terrible porque a pesar de que nuestra tarea es ser profesores, también tenemos que llegar
un chorro de cosas de contabilidad, de hacer cosas de cotizaciones, de hacer cosas verdaderamente engorrosas, ¿no? De verdaderamente absorbentes, ¿no? En donde tampoco hay un criterio como para llegar y decir, aquí está, y aquellos nos digan si está bien, si no. Hay un conflicto ahí, grave y fuerte de falta de comunicación o sensibilidad, ¿no? En ese sentido. Se va resolviendo y todo, pero pues vamos a seguirlo teniendo hasta que no se genere una sensibilización de la administración hacia esas necesidades. Creo que hay problemáticas del currículum oculto que se tienen que ir resolviendo o que se tienen que ir explicitando cada vez más. Por ejemplo, la autonomización de los estudiantes. Hay contenidos, hay tareas que los estudiantes pueden aprender por su cuenta. En ese sentido, en el dominio de los mismos medios, nosotros hay contenidos que a veces no incluimos dentro de la currícula porque sabemos que lo pueden aprender por otra vía, y por la nuestra aprenden algo que no se puede aprender en la currícula, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que reforzar esto, ¿no? Y discutirlo un poco más, en el sentido de tener a estudiantes más autónomos no es solamente una cosa del ejercicio de prácticas medios, no solamente es que se autonomicen en sus recursos de producción de los medios, sino también en su autonomización de obtención de conocimientos adicionales, ¿no? Creo que esa tarea nuestros chavos no la tienen muy bien cuajada y que hay que seguir insistiendo. Y incluso otras cosas como generalizaciones, dicotomizaciones a la hora de construir temáticas, por ejemplo. Entonces, creo que hay una serie de elementos en lo formal, en lo estético, que nosotros hemos ido reflexionando. ¿Cómo los obtenemos? ¿Cómo se los damos a los chavos si no tenemos el tiempo para ejercitarlo? Y creo que eso tiene que ver también con qué esperamos nosotros, por ejemplo, de una materia como arte y comunicación, ¿no? En donde evidentemente nosotros en medios podríamos decir, esperamos que de este contenido haya una afinación de criterios, ¿no? Entre nosotros para tener los mismos conceptos para comunicárselos a los chavos y afianzar lo que se trabaja allá y lo que se puede producir. Entonces, pero no es la única materia, habrá más espacios donde podamos o debamos de ir pensando y viceversa, me imagino, no nada más de aquí hacia allá. Me decía Tania que en la presentación de metodología también se hablaba de utilizar medios para recuperación de información o para la investigación, que creo que es algo muy importante. Entonces, fuera de que ahorita lo de titulación no lo podemos agotar porque existe una reflexión un poquito más amplia. Leonel, que es uno de los que ha concentrado buena parte de la discusión, ¿no? Yo he estado muy cerca ahora en estos últimos semestres. Valdría mucho la pena que él estuviera como para profundizar, pero bueno, tratando como de pensar en ese sentido, nosotros podremos esperar que los estudiantes tengan un mejor manejo profesional, tengan un mejor manejo conceptual y tengan una propuesta estética, ¿no? Eso al final estamos intentando o promoviéndolo en el seminario, por ejemplo, ¿no? Es donde regularmente nos enfrentamos a que las problematizaciones de los chavos son problematizaciones meramente sociales, que no abarcan o no abordan el tema de lo formal y mucho menos abarcan una problematización de carácter estético, porque podríamos pensar en productos del siguiente tipo: productos que utilicen el medio de manera instrumental, ¿no? Como un vehículo de expresión y montaje de la información construida en una investigación previa. Productos donde el ejercicio y la exposición formal sea parte de la conceptualización y no solamente un vehículo, sino una parte estructural, ¿no? De la posición y la construcción de visión del tema, que es radicalmente importante e interesante en los medios, ¿no? Y me imagino que para los comunicólogos. Y otra donde haya meramente preocupaciones estéticas de búsqueda en el medio o en los límites intermediales, etcétera, ¿no? Entonces,
Creo que hay también una necesidad en torno a lo laboral que debemos de poner en perspectiva, en el sentido, no todos los chavos van a ser investigadores y no hay plazas de investigadores en este país. Esas plazas son mínimas y los chavos, quieran que no, le están apostando a un trabajo práctico. Y en ese sentido, evidentemente no se puede separar el ejercicio teórico, conceptual, ¿no? La abstracción, ¿no? Que es algo que hemos tratado de reforzar en el último tiempo, ¿no? Que no se queden solamente en yo quiero decir esto, sino también esta capacidad de abstracción y transformación a lo formal, ¿no? Y de realizar ciertas propuestas. Creo que ahí sí es importante como que se empiece a generalizar, ¿no? La utilización de los medios como un vehículo de trabajo en los demás espacios. Entonces, creo que esta situación de reestructuración de los proyectos que se puedan, por ejemplo, un comentario era, muchas veces el chavo desarrolla la parte práctica y después desarrolla la parte conceptual. Creo que eso se ha dado, no digo que se haya dado, pero no lo genalice. No genalice. Pero también en el sentido de ubiquemos que una tesis a la hora de desarrollarla, tú puedes modificar el índice, modificar la estructura y por tanto modificar toda la planeación o toda la reflexión del marco teórico. No redunda en una simetría, ¿no? Sino puede implicar una reestructuración, una revisión, una transformación incluso del producto, de la tesis, de la reflexión. Y en nosotros se da, obviamente. Se da puesto que si no te dieron permiso para filmar, para recopilar información, para fotografiar, para grabar el sonido, etcétera, 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 implica a veces reestructuración del trabajo. Eso nosotros también lo hemos visto como existe una necesidad de ver al final, una necesidad de concluir, ¿no? Y de reforzar en ese sentido la experiencia, porque obviamente gran parte de la experiencia de la carga de trabajo es práctica y entonces en la conclusión podemos afianzar parte de esos procesos, ¿no? Veamos qué papel puede jugar la investigación, pensemos en qué papel puede jugar la investigación para el desarrollo de un producto y evidentemente la tendencia puede ser a que nosotros queramos que generen una problematización de tal grado que cierre la reflexión sobre un problema social. Y eso puede ser que después redunde en desarrollar un producto. Entonces, ahí la pregunta para ustedes también es, ¿qué carga de trabajo es la que corresponde al desarrollo de un trabajo recepción? O sea, si vamos a hacer que primero haga una tesis y después haga el producto, entonces, evidentemente no es lo idóneo, porque nos estamos condenando a un doble trabajo. Entonces, en ese sentido, vale la pena